Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida. Bienvenidos a una edición más de Contextos. En el programa de hoy estará dedicado a Voltaire, uno de los más grandes filósofos y pensadores que ha dado Francia a lo largo de su historia, a propósito de las enseñanzas y mensajes que nos ha dejado para la posteridad sobre la tolerancia, la razón y otras creencias frente a los dogmatismos religiosos y hasta bélicos de su tiempo. Sin más preámbulos, vamos a revisar un poco de la vida de este gran intelectual. François-Marie Arouet, o mejor conocido por su sobrenombre de Voltaire, nació en una localidad de los alrededores de París en el año 1694, en Francia, en una época donde el mercantilismo dejaba poco a poco su apogeo para entrar en una decadencia sobre el aprecio de los metales, el oro, y donde las monarquías y los regímenes despóticos y autoritarios estaban aún afianzados en buena parte de Europa. Se conoce de la infancia de este autor que estudió latín y griego en un colegio jesuita y ya por esa época empezaba también a demostrar su afinidad con la literatura en general. Posteriormente, entre 1711 y 1713, él estudió Derecho de forma interrumpida, ya que luego decidió abandonar esta carrera pese a que su padre era notario y se buscaba con ello continuar el legado familiar. De esta manera le comunicó así también a su padre que se iba a dedicar por entero a la literatura a la par que desempeñaba trabajos en el Estado francés. Así tuvo un puesto de secretario en la Embajada Francesa en La Haya y luego fue ayudante en una notaría donde poco a poco comenzó a rodearse de gente noble y adinerada de Francia. Para ese tiempo, el joven Voltaire ya había comenzado a escribir sus primeras obras teatrales y también obras satíricas y algunos poemas. Una diatriba en específico, escrita contra el duque de Orleans, le valdrá estar 11 meses en prisión, encarcelado en la fortaleza de la Bastilla. Tiempo en realidad en el que el mismo autor aprovechará para leer mucho y afianzar más aún su postura de agitador y de polemista. De hecho, es por esta temporada especialmente donde François-Marie Arouet, adopta el sobrenombre de Voltaire, que es un juego de palabras que combina el significado de revoltoso al mismo tiempo que alude a la ciudad natal de su padre. Hasta el momento, sin embargo, no hay una explicación clara o precisa sobre el motivo de este seudónimo que adoptó este autor francés. En 1722 falleció su padre y con una cuantiosa fortuna que le quedó como herencia, Voltaire viajó por diversos países de los que recogió muchos estímulos para continuar su escritura y al mismo tiempo escribir obras teatrales y poesías. 4 años después, sin embargo, Voltaire es nuevamente encarcelado y luego desterrado en Inglaterra por una polémica que desató con un caballero. El constante acercamiento con los círculos, la discriminación que sufrió en parte por el constante acercamiento que tuvo Voltaire con círculos nobles, la discriminación por ser considerado al mismo tiempo un plebeyo frente a las clases altas, fue originando en Voltaire una conciencia social mucho mayor acerca de los ideales que tuvo y desarrolló posteriormente en su obra sobre la justicia, la no violencia, el acceso igualitario también para nuestra sociedad moderna en cuanto al ámbito legal, y no tanto en el aspecto natural como sí lo postulaba en su tiempo Jean-Jacques Rousseau. Durante su estancia en Inglaterra, Voltaire se codea en realidad con grandes figuras como el filósofo John Locke, el escritor Jonathan Swift, entre otros, ¿no? Además de profesar una gran admiración hacia el científico Isaac Newton. En general recibe de todo este ámbito influencias del empirismo y fortalece también su postura de defensa de la razón contra las posturas religiosas y un tanto fanáticas. Las cartas filosóficas que él mismo escribió, criticando el pobre movimiento cultural de Francia en Inglaterra, de Francia en comparación con Inglaterra, acrecentaron también la fama de Voltaire. Y desde entonces tanto su obra teatral como ensayos sobre la libertad de pensamiento ganaron también una fama muy grande, pasando por viajes a distintos países como Suiza y Prusia. La escritura de un poema sobre Juana de Arco y su propia colaboración con la escritura de la enciclopedia que dirigieron Denis Diderot y de Alembert le ganaron también muchas enemistades a Voltaire y rencillas con funcionarios católicos de su tiempo. De esta manera, Voltaire fue ganando terreno como uno de los artífices más importantes de la Revolución Francesa y de la época dorada de Francia, la Ilustración. Finalmente, en 1778, un año antes de que estallara la Revolución Francesa, Voltaire falleció a sus 83 años, poco después de estrenar una obra teatral. Su legado abarca en general una gran producción como la poesía, el teatro, la prosa, tratados filosóficos, históricos y hasta científicos. Bien, habiendo repasado un poco de la vida de Voltaire, vamos a revisar hoy dos cuentos suyos que fueron escritos en 1747 y 1752 respectivamente. Nos referimos a Sadik y Micromegas, ambos con fuertes mensajes acerca de la vida, las razones secretas que conducen a determinadas decisiones,
y sobre todo una reflexión sobre lo pasajero del ser humano en la gran marea de la existencia. Sin llevar a un tono completamente moralista como lo tuvieron en su época Séneca, Marco Aurelio o incluso mucho tiempo después Tolstoy, Voltaire imbuye en sus textos todas sus ideas con mucho talento, claridad y hasta capacidad didáctica. Se pueden encontrar en realidad en estas dos historias que vamos a leer más que moralejas, parábolas o la revelación de verdades universales, manteniendo al mismo tiempo la precisión y el ritmo. La edición que nos acompaña para el programa de hoy es del año 1958 y pertenece a la editorial Jackson y reúne a varios autores, entre ellos Bernardine de Saint-Pierre y Madame de Lafayette, como se puede leer un poco en la contratapa. De hecho, a Madame de Lafayette ya la hemos tratado en los primeros programas de contextos y es una autora que también se encuentra incluida en este libro. El libro en general es un poco extenso, tiene alrededor de más de 360 páginas, sin embargo es una edición antigua que recomiendo mucho ya que tiene una traducción muy certera de las novelas e historias que son un poco difíciles de conseguir actualmente o que cuesta mucho obtenerlas de forma individual o separada. Como les comentaba, los cuentos de Voltaire se encuentran en este libro y vamos a revisar ahora algunos fragmentos de estas historias. Habiendo perdido el rey a su primer ministro, escogió a Sadik para desempeñar este cargo. Todas las hermosas damas de Babilonia aplaudieron esta elección, porque nunca había habido ministro tan joven desde la fundación del imperio. Todos los palaciegos la recibieron con disgusto. Al envidioso le dio un vómito de sangre y se le hincharon extraordinariamente las narices. Dio Sadik las gracias al rey y a la reina y fue luego a dárselas al papagayo. Precioso pájaro, le dijo, tú has sido quien me ha librado la vida y quien me ha hecho primer ministro. Mucho mal me habían hecho la perra y el caballo de sus majestades, pero tú me has hecho mucho bien. ¿En qué cosas estriba la suerte de los humanos? Pero puede ser que mi dicha se desvanezca dentro de pocos instantes. El loro respondió, antes. Impresionó a Sadik esta palabra, aunque fue de buen físico, que no creía que fuesen los loros profetas, se sosegó luego y empezó a servir su cargo lo mejor que supo. Hizo que a todo el mundo alcanzara el sagrado poder de las leyes y que a ninguno abrumara el peso de su dignidad. No impidió la libertad de votos en el consejo y cada visir podía, sin disgustarle, exponer su dictamen. Cuando fallaba en un asunto, no era él, sino la ley quien fallaba, pero cuando ésta era muy severa, la suavizaba, y cuando faltaba ley, la hacía con tal equidad que se hubiera podido atribuir a Zoroastro. Él fue quien dejó establecido en las naciones el gran principio de que vale más libertar un reo que condenar a un inocente. Pensaba que era destino de las leyes tanto socorrer a los ciudadanos como amedrentarlos. Cifrábase su principal habilidad en desenmascarar la verdad que procuran todos obscurecer. Sirvióse de esta habilidad desde los primeros días de su administración. En esta primera cita, que pertenece al cuento titulado Sadik o el destino, apreciamos las influencias y ambientaciones de Oriente. Sadik, el protagonista, es hecho ministro en Babilonia y el narrador nos cuenta también que es una persona justa o al menos persigue un ideal de justicia y es querido por su pueblo. Nos ubicamos en el comienzo de la historia para ver cómo se conduce el protagonista en el poder y de alguna forma encaja también con el arquetipo del héroe, es decir, se trata de alguien racional, valiente, con voluntad firme y sobre todo generoso con los débiles. El elemento del papagayo y otros paisajes increíbles serán parte del toque de fantasía que le imbuirá Voltaire en el cuento, pero siempre con un fondo bastante real y cercano a la vida misma, que son las contingencias y otros momentos inesperados. Bien, vamos a ir ahora con la segunda cita del programa. Bien veo que la fatalidad de mi estrella se ha comunicado a la tuya. Hasta ahora todas mis cosas han tomado raro giro. Me han condenado a una multa por haber visto pasar una perra, ha estado en poco que me empalaran por un grifo, he sido condenado a muerte por haber compuesto unos versos en alabanza del rey, he estado a punto de ser estrangulado porque gastaba la reina cintas amarillas y ahora soy esclavo contigo porque un safio ha aporreado a su dama. Vamos, no perdamos ánimo, que acaso todo esto tendrá fin. Fuerza es que los mercaderes árabes tengan esclavos. ¿Y por qué no he de ser yo lo mismo que otro? No ha de ser inhumano este mercader. Si quiere sacar fruto de las faenas de sus esclavos, menester es que los trate bien. Así decía, y en lo interior de su corazón no pensaba más que en el destino de la reina de Babilonia. Uno de los ejes de la trama de esta historia sobre Sadik, por demás muy sencilla, es el enamoramiento en el que incurre el protagonista y la anterior reina de Babilonia, Astarte. Su nombramiento como ministro será solo uno de los muchos caminos que les tocará seguir entre problemas, penurias, pero también recompensas. De rey esclavo, de laureado a perseguido, el ritmo que impone Voltaire en la historia es bastante dinámico, por lo que a pesar de que tiene esencia de fábula, en realidad no lo parece tanto. La inteligencia, la sensatez y la templanza son cualidades que el autor además resalta en Sadik como una forma de plasmar en la literatura las cualidades que él considera
que llevarán a la humanidad hacia el progreso a través de la razón y el método científico. Vamos a ir ahora con la última cita del programa. En uno de los planetas que giran en torno de la estrella llamada Sirio, vivía un mozo de mucho talento a quien tuve la honra de conocer en el postrer viaje que hizo a nuestro mezquino hormiguero. Era su nombre Micromegas, nombre que cae perfectamente a todo ser grande. Tenía 8 leguas de alto, quiero decir 24.000 pasos geométricos de 5 pies cada uno. Algún algebrista, casta de gente muy útil al público, tomará a este paso de mi historia la pluma y calculará que teniendo el señor Micromegas, morador del país de Sirio, desde la planta de los pies al colodrillo 24.000 pasos, que hacen 120.000 pies, y nosotros ciudadanos de la Tierra, no pasando por lo común de 5 pies y teniendo nuestro globo 9.000 leguas de circunferencia, es absolutamente indispensable que el planeta donde nació nuestro héroe tenga cabalmente 21.600.000 veces más de circunferencia que nuestra Tierra, pues no hay cosa más común ni más natural, y los estados de ciertos principillos de Alemania o de Italia, que pueden andarse en media hora comparados con la Turquía, la Rusia o la China, son una imagen todavía muy distante de las prodigiosas diferencias que ha establecido la naturaleza entre los seres. Aquí nos encontramos en otro cuento menos conocido de Voltaire, pero uno de los más fascinantes que ha escrito en su vida, y que se titula Micromegas. Desde el comienzo se nos plantea un escenario casi de ciencia ficción. Seres espaciales que habitan por Saturno se proponen de pronto examinar cómo es la vida en la Tierra, y allí primero dejarán de lado sus prejuicios para estudiar a la raza humana, conocer si tienen sabiduría y al mismo tiempo sorprenderse y lamentarse también de nuestras capacidades y limitaciones. Se trata de una historia verdaderamente cautivadora, en la que las referencias matemáticas o científicas sirven en realidad de excusa para introducirnos en un tema mucho más grande, que es el de las libertades de pensamiento, el aprendizaje, la sabiduría y sobre todo la convivencia. Bien, a modo de conclusión puedo comentarles que Voltaire es sin duda un autor esencial ante el que cualquier lector experimentado o primerizo debe atender al menos una vez en sus vidas. El nivel de apertura y de claridad, así como de exposición de ideas y razonamientos son bastante profundos y sencillos al mismo tiempo. En este autor, la erudición va siempre acompañada del estilo y de la claridad. Además que la literatura en Voltaire es una extensión más de su carrera y su visión filosófica. Espero que el programa de hoy les haya gustado. Nosotros ya nos reencontraremos en la siguiente edición de Contextos y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Radio Conexión Vida y también en la página web www.radioconexionvida.pe. Conmigo será hasta el siguiente programa.